Francisco, ¿me escuchas? Good. ¿Me escuchan alumnos? ¿Aló? Sí. Sí, se ¿me escucha. Ya, Sí. muchas gracias. Bien, vamos a... Bien, vamos a comenzar la última clase del módulo, ¿cierto?, de emergencia, ¿ok? Buenos días a todos los alumnos. Veo que hay bastante, menos mal. Vamos a comenzar con esta clase, ¿cierto?, siguiendo lo que habíamos visto con respecto a pista contaminada. En general vamos a hacer estas clases, vamos a terminar en lo que es emergencia hoy día y al final de la segunda hora les voy a dar las notas del trabajo de planificación y un pequeño comentario. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Yo al menos lo escucho bien, profe. Ya, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Herrera. Ya, Jorge Herrera. hacemos la clase entre los dos entonces ahora. Parece. Ya, ok, vamos entonces, voy a salir de pantalla para poder abrirla. Ok. Nosotros habíamos conversado, ¿cierto? Por favor, cualquier duda, consulta, me la hacen. Lo importante es que ojalá terminemos de ver toda la materia del día. Entre paréntesis, para que no se me olvide, el día sábado, a alguna hora, me imagino en la mañana, vamos a tener el examen del módulo de emergencia. ¿Ya? Don Víctor Paulete les va a mandar el link hoy día en la tarde o durante el día para ver a qué hora vamos a hacer esa prueba, ese examen, y ese sería el último contacto que tendríamos con respecto a clases teóricas, y ahí nos vamos a despedir y todo, ¿ya? Así que los dos cursos van a dar el examen a la vez, y esto se produjo porque hay un tema con el vuelo ahí que al parecer empiezan mañana las actividades fuertes, por lo tanto, o alguna actividad de vuelo, por eso hubo este desajuste, ¿cierto? Yo pensaba estar una vez más con ustedes. Así que vamos a empezar con la clase de inmediato. Vamos a ver ahora la emergencia de sistemas de aeronaves. Vemos un poquito el problema, ¿cierto?, con la parte de meteorología, el vuelo a través de tormentas y a través de cumulonimbus, pista contaminada, ¿cierto? Y todo eso. Ahora vamos con sistemas de la aeronave. Entonces, hay que tener conciencia de que un problema, ¿cierto?, en vuelo IFR podría ser complicado porque vamos metidos en nubes, vamos metidos, ¿cierto?, no tenemos visibilidad, solamente vamos a referencias instrumentales con relojes. Nosotros tenemos mentalmente, ¿cierto?, un esquema en la cabeza que estamos siguiendo, pero una falla de alguna cosa puede significar, ¿cierto?, un problema grave. También yo les comenté que cuando uno está volando instrumento y una falla menor podría convertirse en una falla mayor en el sentido que desorienta, ¿ya? Basta que un instrumento indique algo distinto y a lo mejor está en contraposición con lo que está indicando otro instrumento, y eso me puede llevar a una desorientación, por lo tanto hay que controlarse bastante bien. Igual que en la emergencia normal de una aeronave, primero, ¿cierto?, hay que controlarse y empezar a analizar qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces es necesario que la tripulación de vuelo, ¿cierto?, entienda la importancia que antes de un vuelo IFR se debe dar especial atención a, primero, ojo, las correas del alternador, ¿cierto?, porque si se llega a cortar, obviamente que vamos a quedar sin alternador. Las antenas, que estén todas en buenas condiciones, ¿cierto?, y con sus tornillos y fijaciones como corresponde. Descargas estáticas, equipo antihielo y deshielo, y calefactor del tubo pitot y orificios estáticos. Entonces, no, debería ser norma, no solamente cuando vamos a ir a volar a una parte mala, sino que como norma general para antes de volar, y como nosotros lo hacemos en la universidad, ¿cierto?, es verificar en cada vuelo que esté funcionando el sistema de calefacción al tubo pitot, ¿cierto?, y que los orificios estáticos estén despejados. Porque ustedes son bastante local para volar y un vuelo bien programado, y se supone que en una sola parte, ¿cierto?, en Santo Domingo y todo, cuando volemos instrumentos. Pero ¿qué pasa? Que un vuelo general, ¿cierto?, ya de pilotos con licencia y todo, uno no sabe lo que puede pasar durante un vuelo, ¿ya? Puede estar muy bueno el tiempo y de repente se echa a perder y podemos entrar en condiciones complicadas. Si no hemos chequeado el sistema del pitot y orificio estático, podemos tener un problema grave. Cuando taxiamos, tenemos que chequear los compases, ¿ya? A veces como uno le da mucha énfasis a este asunto de los compases, algunos alumnos realmente dicen, instructor, pero es tan importante, es importantísimo.
Porque si yo, por ejemplo, yo digo, mira, suponte que tú pones tu RPI y toda la cosa, ¿cierto?, en un despegue nocturno en nubes, te metes en las nubes, ¿cierto?, haces un viraje y tu indicador, el compás magnético queda, o sea, el indicador de compases queda pegado en el rumbo de pista. Y tú ya has virado, no sé, por 180 grados y todavía te sigue indicando el rumbo de pista, eso te va a producir un problema serio. Por lo tanto, ¿cierto?, si ese detalle lo verifica en tierra que no están funcionando los compases, obviamente que te está evitando un tremendo problema. Ahora, podría darse el caso, sí, de que yo en tierra detecte que tengo ese problema y que el vuelo sea tan importante que hay que efectuarlo, ¿cierto? No es bueno, por supuesto, hay que cancelarlo, pero podría ser de vida o muerte y yo podría, entre comillas, despegar, ¿cierto?, consciente de que tengo ese problema, ¿ya? Y estando consciente de que tengo ese problema, lo más probable es que lo pueda, ¿cierto?, subsanar con otro instrumento. Pero es distinto cuando uno se le produce la falla, o sea, como digo, voy mirando y veo que mi compadre no está mirando conmigo, y ahí se produce todo un problema. ¿Ya? Es tan fácil como de repente seguir con compás magnético. El problema es que esa facilidad metido en nubes no está tan al alcance. ¿Ya? Uno se empieza a desorientar, qué está pasando, se le da un poco el avión y empezamos con una cadena de problemas. ¿Ya? Entonces hay que hacer el chequeo de compás. Lo mismo, ¿cierto? Basta que el avioncito, el indicador de viraje no vire, o a nosotros no nos salga esta magenta para virar, y podría ser un problema. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Hay que chequear todo, hacer el chequeo con compases, verificar todos los equipos que están aquí arriba para no tener algún detalle en vuelo. Como regla crítica, antes de un vuelo IFR todos los sistemas deben estar operativos, por supuesto. ¿Ya? Si alguno de ellos no está operativo, evidentemente que hay un problema. Falla sistemas electrónicos de vuelo, ¿cierto? Los EFIs. ¿Cierto? ¿Qué pasa aquí? Y yo me he fijado esto, que en la medida que uno vuela con más pantalla y más facilidades, uno se va acostumbrando mucho. Entonces, al final empieza a depender mucho de las pantallas y basta que una falle, ¿cierto?, y no me entregue información y quedo también medio perdido. Por ejemplo, que falle la MFD, que normalmente uno la mira, por supuesto, pero normalmente vuela con esto. Pero ¿qué pasa? Que aquí uno se acostumbra al Direct to y ¿cierto?, la navegación donde va el avioncito y estamos corridos a la derecha, a la izquierda. Cuando se muere esta pantalla, uno que se empieza también, no a desorientar, pero queda medio complicado porque queda sin información. Entonces hay que depender de las pantallas, por supuesto, pero no una dependencia que sea absoluta. Tengo que tener capacidad para seguir volando con los relojes, como corresponda, ¿cierto? Y no estar basado siempre en esta pantalla, por ejemplo. A medida que nos familiarizamos con el NEFIS, este pasa a ser fuente primaria de navegación y adquisición de datos en desmedro de otras fuentes de información más antiguas. Ante la pérdida, ¿cierto?, de parte de todo el sistema, se produce un gran problema en la cabina de pilotaje. ¿Ya? Entonces hay que entender que esto es un apoyo a lo que nosotros sabemos hacer. El hecho de ir mirando, ¿cierto?, la navegación acá, pero nosotros tenemos que tener la capacidad que si no puedo ver la navegación, sigo volando instrumentos como corresponde, ¿cierto?, interceptado y todo. Antiguamente nosotros no volábamos con pantalla, no existían las pantallas, de hecho, ¿ya? Pero yo me doy cuenta que hay gente que volamos con pantalla que si se les pierde una pantalla se mueren. Entonces digo, no, pero tú tienes que tener capacidad de... Entonces están acostumbrados a ir viendo aquí dónde va el avión, como digo, y si está interceptado o no, y cuál es la próxima pierna y todo eso, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Se nombró una pantalla, apretamos acá y pasó el PFD a la pantalla de la derecha. Entonces ya no tengo la información, ¿ya? No tengo tampoco, por ejemplo, de repente me dice, me confirma estimada tal parte, no tengo dónde buscar, ¿cierto?, la facilidad de apretar aquí el plan de vuelo y aparecen todos los puntos con su estimada, con el rumbo, que es cierto, todo, la velocidad que llevo. Entonces, al perder esta información, quedo como en blanco. Le digo, no, pues si tú estás volando instrumentos, aquí está la cosa, ¿cierto? Por aquí está el DMI, entonces tienes que seguir volando. Pero a algunos pilotos se le va el MFT y quedan como perdidos en el espacio, y no puede ser, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la forma que no pase eso? Conocer la ruta que estoy haciendo, haberla planificado bien, ¿cierto?, detalladamente, para poder, ¿cierto?, seguirla en caso de algún problema. Otra falla que puedo tener, y que esta yo diría que es media grave, ¿no? Grave el tema de falla generador o alternador. ¿Ya? Los aviones chicos tienen alternadores, los aviones grandes tienen generadores. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de perder, ¿cierto?, que se me prenda la luz de alternador, lo hemos conversado en algunas oportunidades, significa, ¿cierto?, que la única fuente de energía que tengo es la batería. Y según manual, y lo conversamos también, la batería tiene una duración máxima de 30 a 35 minutos.
O sea, técnicamente me quedan 30 a 35 minutos, ¿cierto?, para poder reaccionar y salir de las nubes y tomar cierto vuelo VFR. Una vez en VFR tengo problemas con esto, ¿no? ¿Alguien me puede contestar? Ya estando en VFR y tengo problemas alternador y todo, ¿es un problema mayor? ¿Se está hablando de IFR? Estábamos en IFR y logramos salir de las nubes y quedamos en VFR. Esta emergencia que yo creo que es media complicada, en metido en nubes, ya en VFR es tan complicada. Sí, no, pero si estamos con vistas de suelo, mar y tierra, se puede llevar de mejor manera la emergencia por tema de batería, vamos a quedar sin comunicaciones. Claro, cierto, perfecto. Bien. Eventualmente. Bien, vamos a quedar sin batería y se nos van a apagar los equipos y todo, pero el motor se va a parar. Negativo. No, ¿cierto? Porque, claro, porque está alimentado por los magnetos. Entonces, esta emergencia es complicadísima metida en una nube. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo los sistemas del avión. Y estamos siguiendo, ¿cierto?, el sistema GOR, ¿cierto?, DME. Todos esos equipos van a quedar sin energía. Por lo tanto, vamos a tener un problema mayor. ¿Ya? Entonces, la idea es salir lo antes posible de condiciones IMC. ¿Cuál es el tema aquí? Que los manuales hablan, ¿cierto?, la batería 30-35 minutos, pero considera una batería nueva y cargada completa. Entonces, a veces no ando con batería nueva y tampoco está cargada completa, ¿cierto? La puesta en marcha yo la usé, se descargó y se supone que durante el vuelo se va cargando. El alternador la va cargando nuevamente, ¿cierto? Pero puede producirse la falla con una batería vieja, entonces ya no estoy con 30-35 minutos. Puede que esté a 5 minutos de pérdida completa. Por lo tanto, ¿cierto? Ante una falla de alternador o luz de generador, hay que tratar de aterrizar o salir en realidad de las nubes, pasar a condiciones VFR, ¿ya? Entonces ya en VFR hago el procedimiento de falla de comunicación y paso por arriba de la torre y me prenden luces, me tiran bengala y eso ya es secundario respecto a la emergencia que podría tener metido una nube, ¿ya? Yo personalmente, todo el año que llevo volando nunca he tenido este problema, ¿eh? Pero existe, ¿cierto? Puede pasar porque son máquinas, son fierros, ¿cierto? Son energía. Por lo tanto, puede pasar, ¿ya? Y no me imagino yo metido una nube y se me prende la luz, ¿ya? Entonces sería medio complicado. En todo caso, así pensando en voz alta, llega a hacer eso y yo voy en ruta y la mínima es 9.0, ¿cierto? Yo tomaría inmediatamente, como he dicho varias veces, rumbo 270, me acerco a la costa, ¿cierto? Y en la costa trato de salir de las nubes, ¿ya? Porque si voy metido aquí en el interior del valle y empiezo un descenso, me bajo de las mínimas, puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Está la Costura de Paine por ahí, los cerros de Castellana y todos esos cerros, esa cadena de cerros comunes, entonces ahí está complicado, ¿ya? Entonces, para llegar a pasar eso y no puedo descender a la mínima, así pensando en muy alta, y que, bueno, cada uno hace lo que estime conveniente y el criterio que diga, pero yo me iría al sector de la costa. Y en la costa empezar el descenso, ¿cierto? Para uno más o menos calcula cuándo va a estar, porque Chile lo bueno que tiene que es bastante angosto, ¿ya? Y de norte a sur siempre, por lo tanto, en un par de, ¿cierto? Unos 20 minutos máximo podría ya estar en la costa, dependiendo del avión que vaya a volar. Pero una alternativa, si tengo ya todo perdido. Dependiendo del tipo de aeronave, ¿cierto? Una falla de alternador puede ser indicada en distintas formas. Algunos usan amperímetros que indican carga o descarga, ¿cierto?, de la batería, que son estos. La otra vez dimos concepto, ¿cierto?, lo que es voltaje y amperaje. Entonces, ¿cierto?, puede el amperaje empezar a indicar negativo, quiere decir que está entregando perdón, puede indicar positivo que está la batería entregando, ¿ya? Cuando está la batería está entregando, está en negativo. Y acá también, ¿cierto?, puede bajar a cero. Otra aeronave utiliza indicadores de carga, demuestran la carga eléctrica que entrega el alternador al sistema. Y la mayoría de las aeronaves cuentan con una luz de precaución para indicar la falla del alternador. Siempre hay una luz ámbar por ahí que se prende, ya sea una luz chiquitita o un cuadrado que dice alt encima. Aquí yo le coloqué, ¿cierto?, la parte de la carga. O sea, no siempre van a ser 30 minutos. Puede ser un par de minutos solamente, dependiendo cómo esté la batería, ¿ya? Entonces la idea es salir rápido o no. Entre paréntesis, aquí tenemos nosotros lo que hablamos en la parte de tormenta y cumulonimbus. Aquí se fijan que hay nubosidad normal y de repente entre medio aparecen los cúmulos. Y aquí este es un cúmulo, por eso le saqué la foto. Como digo, no sé a qué te tomamos, pero bastante alto. Entonces aquí hay un cúmulo que viene subiendo. ¿Sí? Entonces está de repente entre nubosidad que no se ve
y uno pasa entre medio y se mete en el cúmulo, en la mitad del cúmulo. Entonces, la idea es cierto que si tengo un problema de alternador, aparte de tratar de salir rápido de las nubes, la idea cierto es cortar todos los equipos innecesarios. ¿Ya? Si tengo dos bordes, dejo uno solo. Si tengo dos radios, dejo una sola. Y de hecho, en la radio, también yo lo que haría, si esto es muy complicado, ¿cierto? Llamaría que tengo un problema eléctrico y me notificaré que cada 5 minutos voy a comunicarme, cada 15 minutos, y corto también en la radio. ¿Ya? Para dosificar también esa parte. Corto todas las luces, corto todo lo que pueda, que tenga carga eléctrica, ¿cierto? Para poder reservar toda la energía que pueda tener. ¿Ok? Entonces aquí de repente pueden haber luces que se prenden desde atrás, ¿cierto? Por ejemplo, las luces de pasajeros, o otro equipo de repente un poquito más grande que llevan un galley. El galley es donde va, ¿cierto? Un termo y que tiene para servirse café. Entonces todas esas cosas obviamente se prenden del lugar donde están colocados, pero si yo no tengo acceso a eso, tengo los circuit breakers, ¿cierto? Que los puedo sacar, ¿ya? Con ustedes conversé, parece que el tema de las barras de alimentación, ¿cierto? Que el avión tiene circuit breaker todo, pero no están cada equipo conectado acá a la batería directo, sino que están conectados a barras, ¿ya? Las barras son como una regla estas que uno usa en el colegio, metálicas por supuesto, y ahí se van agarrando todos los equipos. Entonces hay barras esenciales, que es lo esencial para poder volar, porque si no está, no puedo. Las barras primarias, ¿cierto? Las barras secundarias, que son luces y otras cosas. Entonces uno, si no tiene acceso a estos equipos que están no al alcance de la cabina, uno, ¿cierto?, desenergiza o saca el circuit breaker de la barra, ¿ya? Entonces, corta la barra secundaria, por ejemplo, ahí se van a ir varias cosas, pero no cosas primarias, ¿ya? Que no cosas que me van a afectar en la operación misma de la aeronave. Ante el aumento de componentes eléctricos instalados, por supuesto, en aeronaves, ¿cierto?, con tecnología avanzada, se hace necesario que las tripulaciones conozcan y entiendan los sistemas eléctricos y sus sistemas de carga. Entonces, cuando ustedes ya empiecen a volar aviones más grandes, el sistema eléctrico mucho más amplio, mucho más grande que lo que ustedes han visto hasta el momento, ¿cierto? Tiene barras para todos lados, tienen generadores y alternadores, tienen corriente alterna y corriente continua. Los equipos, ¿cierto?, están trabajando con una corriente, otros con otro. Entonces, aquí usted va a tener que conocer súper bien su sistema eléctrico, en caso de que tenga algún incendio o problema, ¿cierto?, de generador o alternador, saber qué cosas pueden cortar y qué cosas no pueden cortar. En este accidente que les contaba del avión ecuatoriano, ¿se acuerdan que un CIFID por ahí que se estrellaron con no sé cuántos pasajeros? Los pilotos iban repasando el sistema eléctrico. Entonces empezaban a dudar uno de otro y estaban preocupados de eso y no se dieron cuenta que chocaron con un cerro. Pero en las comunicaciones se escucha ahí que cuántas barras tiene el avión y qué energía tiene, ¿cierto? Y la corriente alterna, qué cosas alimenta, y en eso. Y de repente se cortó la comunicación y habían chocado con un cerro, ¿ya? Pero eso es, bueno, es más o menos relacionado, ¿cierto? Entonces, ustedes como tripulaciones tienen que conocer perfectamente el sistema eléctrico de su avión. Además que trae baterías especiales o baterías de respaldo para algunas cosas. Las pantallas de vuelo electrónicas utilizan el sistema eléctrico para energizar, ¿cierto?, todo el sistema de horizonte, sistema de indicador de actitud, el Air Data Computer, ¿cierto? Y es donde aparecen los sistemas del motor y otras cosas más. Por lo tanto, ¿cierto?, como es tan importante las pantallas, normalmente traen baterías para las pantallas. En equipos tradicionales, una pérdida de alternador o generador era considerada una situación anormal, ¿cierto? De repente iba volando un avión normal, sin pantalla, y se prendía la luz de alternador, había que salir de las nubes, pero era anormal, situación anormal, y uno la buscaba en el manual en la parte de procedimientos anormales. Pero ahora, ¿cierto?, con la tecnología y las pantallas pasa a ser una emergencia súper, súper importante, por lo tanto ya es una emergencia primaria, ¿ya? No es tan secundaria, sino que ahora, ¿cierto?, se echa el sistema del avión y estamos complicados. Entonces, todo este sistema de pantalla, ¿cierto?, y nuestro avión tiene normalmente una batería stand-by. Entonces, la batería stand-by, ¿cierto?, la usamos cuando estamos complicados, hay un problema, ¿cierto?, y se arma automáticamente. Tiene posición armado, test y off. En armado, ¿cierto?, se corta la energía normal y comienza a utilizarse la batería. Ahora, ¿qué pasa aquí? En algunos aviones está on-off, entonces también está la tendencia de repente, si pasa algo, se prende la luz del generador, uno prende inmediatamente la luz de la batería de emergencia,
¿ya? Entonces se consume primero la batería de emergencia y cuando esta ya está fallando, ahí pasamos al sistema normal del avión. ¿Por qué? Porque esta batería se ve re bonito y todo, pero como no se usan siempre, existe la posibilidad que esté descargada o que tenga poca carga, ¿cierto? Como no se usan nunca, uno no la está chequeando normalmente, aparte en un vuelo aprieta un botón y se prende una luz que está, pero puede estar poco cargada, entonces para asegurarnos, ¿cierto? Utilizamos, es un procedimiento medio de piloto, ¿eh? No es de manual. Utilizamos, ¿cierto? En algunos aviones se puede utilizar la batería primero, ¿cierto? Empieza a morir y ahí utilizamos lo que quede de la batería principal, ¿ya? Aquí este es el sistema de nuestro avión y esta batería hay que chequearla cada vez que volamos, ¿ya? ¿Y por qué es de respaldo? Porque el sistema eléctrico es demasiado importante para que se nos vaya completo. Es más, hay algunas pantallas que cada pantalla tiene su propia batería de respaldo, ¿ya? Yo voy en un avión que es con pantalla touch y todo, y al costado izquierdo de la pantalla hay dos switches como estos verdes, ¿ya? Y dice, oh, tiene una letra ahí, ATW algo, 1 ATW2. Entonces cada pantalla, cada una de las pantallas que son más grandes que las nuestras, le aparece, ¿cierto? Tiene una batería de respaldo y también se chequea. Entonces aquí esta no tiene capacidad para on-off, entonces, ¿cierto? Se va a activar cuando esté muriendo la batería principal. Ahora, ¿cuánto tiene esta de capacidad? También teóricamente son 30 minutos, ¿ya? Así que tampoco hay que confiarse y seguir un vuelo, sino que aquí nos da la alternativa para salir lo antes posible de condiciones IMC. Aquí en nuestro avión aparece esto, ¿eh? A los 19 volts, más o menos, ¿cierto? De batería principal, se activa la batería de emergencia. Y aquí está, ¿cierto? Lo que energiza normalmente la batería, ¿cierto? Que son los sistemas de vuelo con las pantallas, el PFD, el Air Data Computer, ¿cierto? Radiograbación, radiocomunicaciones. Entonces aquí yo hago mención, ¿cierto? A estos sistemas que tienen capacidad para on-off. Aquí está armado nomás y se va a armar cuando tenga que armarse. Pero existen algunas baterías, ¿cierto? Que están con capacidad on-off, ¿ya? Aquí Jefe, hay hay, una pregunta. sí, Cuando uno tiene una falla de alternador, ¿el switch del alternador conviene apagarlo o dejarlo non igual? Buena pregunta. Quizás si ya dejó de funcionar y ya no se conectó, a lo mejor es bueno cortarlo porque podría tener un corte por ahí. Podría estar yéndose más a alguna parte y ese corte podría tirar una chispa. Entonces quizás no está por manual, pero así pensando en voz alta yo sí lo cortaría, por si acaso. Porque ya falló, pues ya no se volvió a conectar, ¿cierto? Debería haber un circuit breaker por ahí del alternador. Y la teoría dice que yo debería sacar cierto circuit breaker y volver a colocarlo, por si es que la parte eléctrica es la que falló. Pero si ya comprobé que no va a funcionar, yo lo cortaría. Porque ya está muerto, pero sí podría producir un problema si mantengo conectado el switch. ¿Ya? Así que muy buena pregunta esa. Ahí uno usa el criterio, ¿cierto?, de cortemos esta cuestión y todo, ¿ya? Así que yo personalmente lo cortaría, pero no está así en los manuales. Perfecto, gracias. Ya. En aviones, ¿cierto?, más grandes, hay problemas con el sistema eléctrico también por el tema del tren de aterrizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo energía? No podría bajar el tren de aterrizaje, ¿ya? Los flaps, más o menos, no hay problema, ¿cierto? Si no bajan los flaps, aterrizo igual nomás, ¿cierto? A muy baja velocidad. Luces tampoco y otras cosas, pero el tren de aterrizaje es complicado. Ahora, si uno habla en ingeniería de aviones, siempre el tren de aterrizaje tiene un sistema alterno para bajarlo. Ya no puedo yo depender solamente del sistema eléctrico. Entonces hay, por ejemplo, aviones grandes que yo he visto, que no he volado yo, pero lo he visto, porque tuve una vez una falla como pasajero. Vas a sacar unas tapas del costado de los asientos y al otro lado encuentran una manivela, ¿cierto? La conectan y empiezan a girar la manivela y eso hace bajar el tren. El problema es que yo lo que me di cuenta esa vez era un Hércules
que era brasilero, un gallo casi le dio un ataque cardíaco tratando de bajar la cuestión porque era demasiado dura. Y entre dos trataban de girar y uno de hecho le dio algo y lo sacaron ahí y lo tendieron, porque hizo mucho esfuerzo. ¿Ya? Entonces en ese Hércules no le bajó el tren y tuvieron que bajarlo con el sistema manual. Otros aviones un poquito menores, ¿cierto? Tienen unos cilindros de oxígeno o de nitrógeno en realidad y son a presión. Entonces uno, ¿cierto?, activa ese cilindro y se baja el tren, baja las patas. Hay otros aviones que tienen unos switches que uno los abre y se sueltan los ganchos del tren. Entonces uno hace movimientos, ¿cierto?, con pedales, golpea un poquito el avión de lado a lado y se supone que el avión baja. Yo en la Fuerza Aérea tuve que aterrizar sin tren, pero de nariz, no de los principales, ¿ya? Porque íbamos a aterrizar y cuando el tren está completamente abajo se prenden 3 luces verdes. Y la torre de hecho dice notifique 3 verdes. ¿Qué significa eso? Que notifique las 3 luces verdes que indican que las patas están abajo y no me bajó la pata de nariz. El problema es que de repente la luz es la que está mala, ¿cierto? Entonces uno hace una pasada sobre la torre y me confirmaron que efectivamente no tenía la rueda de nariz. Yo iba con un instructor en todo caso, no iba solo. Y nos fuimos para arriba nuevamente, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Y ahí también, pues tenía una botella, la activamos, no funcionó. Me acuerdo que estuvimos gastando combustible arriba y cuando ya nos quedaba el mínimo, aterrizamos. Y cuando aterrizamos, me acuerdo que igual penca, porque uno no sabe qué va a pasar cuando bajen a nariz. Y penca también porque yo después le puse ahí, yo era caete, ¿eh? Lo que pasa es que uno va aterrizando y va hacia la pista y a los lados de la pista está todo, las ambulancias, los carros bombas, ¿cierto? Con las luces prendidas, entonces uno se pone más nervioso. Entonces uno va hacia la pista y está todo una paralaje ahí, los gallos listos con sus escafandres, cuestiones para atacar el incendio, entonces uno se... es complicado. Y bueno, esa vez aterrizamos, ¿cierto? Lo aterrizó el instructor, no yo, y lo mantuvo en línea central, y cuando ya no pudo, ¿cierto?, mantenerlo más, la nariz cayó aproximadamente a 40 nudos, y ahí nos resbalamos por la pista, ¿cierto? Y nos fuimos costados, me acuerdo, pero un poco, pero el peligro es que en la guata está todo lo que, la parte de combustible. Entonces, ¿cierto? Ahí usábamos, me acuerdo, un freno de picada que salía de la guata en avión, un freno de picada, ¿cierto? Una lata, que de largo hacia abajo debe haber sido unos 20 centímetros más o menos. Entonces lo bueno es que el avión se resbaló en esas latas, de hecho quedó 1 centímetro de latita y no se calentó la guata. Obviamente paramos ahí, había sacándose la máscara de oxígeno, todas esas cuestiones que uno va amarrado por todos lados para salir lo antes posible. ¿Ya? Y después yo creo que escribí esa cuestión de que no era bueno que estuviera todo el sistema de emergencia ahí, o por lo menos si están, por lo menos estén con las balizas apagadas, porque uno va aterrizando y ve todo prendido, pues, y saben que es para uno, entonces uno se pone más nervioso, ¿ya? Un tema. Bueno, entonces, atento con el tema de aterrizaje cuando volamos, ¿cierto? Con problemas de energía, puede que tengamos problemas, o vamos a tener en realidad, y empezar a repasar inmediatamente cuál es el procedimiento para bajar el tren sin energía. Ya. Aquí también en aviones más avanzados. En este avión es donde están los 2 switches, lamentablemente no se ven, están aquí, los 2 switches verdes. ¿Ya? Entonces, hay aviones, ¿cierto? Y cuando los instrumentos, ¿cierto? Los instrumentos giroscópicos y los instrumentos de performance no están de acuerdo, algo está pasando, avisan con una luz o una alarma auditiva, ya que hay una descoordinación entre los dos para que el piloto inmediatamente reaccione y vea qué es lo que le pasó. Evidentemente que tengo que tener capacidad y conocimiento para poder volar con panel parcial, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso es bueno practicar panel parcial. Ya cuando se muere el indicador de actitud, por ejemplo, el vuelo se complica un poco, o si mueren las pantallas, ¿cierto? Complica volar con estos 3 instrumentos solamente. Este avión tiene un problema, que también lo hemos comentado, que no tiene indicador de actitud en los instrumentos análogos. Entonces a mí se me mueren las pantallas, ¿cierto? La batería de las pantallas, la batería normal y muere todo, y me quedo solamente con instrumentos análogos. Yo, claro, tengo aquí un velocímetro, tengo un bariómetro y un altímetro, pero ¿con qué controlo el avión? Si empiezo de repente a invertirme, ¿cierto? No voy a saber. Entonces aquí estos aviones deberían traer un indicador de actitud. En vez de bariómetro, que no me sirve absolutamente de nada, debería haber traído, ¿cierto?, un indicador de actitud. Ahora, ¿qué pasa? Que el avión, por supuesto, un bariómetro es una cañería, ¿no? Un indicador de actitud es bomba de vacío, ¿cierto? O bomba de presión, es giróscopo y otras cosas más, por lo tanto, me imagino yo como el costo del avión. Si lo ofrecen sin indicador, baja, y con indicador de actitud, sube.
Entonces lo deben ofrecer así, o de repente no dicen nada, y una persona que no conoce o no sabe, ¿cierto? Ve todo el avión, la aviónica, el mecánico ve los motores y todo, pero nadie le dice atento que tiene que traer un indicador de actitud. O sea, ahí el bariómetro reemplazó el bariómetro, ¿cierto? Para que no fuera el hoyo abierto ahí, le pusieron un bariómetro. Pero mala decisión, porque si no tengo indicador de actitud, con esto, con solamente altímetro y velocímetro, difícil poder controlar un vuelo. Re difícil. Por eso cuando amigos míos dicen, oye, ¿sabes que me quiero comprar un LCD? ¿Cómo lo encuentro? Digo, mira, lo encuentro re bueno, pero ojo con el tema de los instrumentos análogos, trata de que sea con indicador de actitud. ¿Ya? Evidentemente, esto sin indicador de actitud, aeronáutica no lo certifica para volar instrumentos reales. Son para instrumentos, ¿cierto? Para hacer instrucción y toda esa cosa, pero no pueden meterse en condiciones reales instrumentales, en IMC. Hay instrumentos análogos, estos son los instrumentos análogos, ¿cierto? Con agujas y otras cosas más, ¿ya? Entonces, en caso de una falla, no hay banderita, no hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Compara lo que está indicando los instrumentos giroscópicos con lo que están entregando los instrumentos, ¿cierto? Del sistema estático pitot. Y tratar de determinar lo antes posible lo que está pasando y dejar aislado ese instrumento y seguir volando con lo demás, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Dice comparar los sistemas. Yo me acuerdo cuando yo hacía instrucciones en el norte, yo de una foto por ahí, corté un indicador de actitud, ¿ya? Y lo puse, entonces le puse un chupón por atrás, entonces cuando hacía falla de indicador de actitud, yo le ponía eso en el indicador, ¿cierto? Y el indicador quedaba en 90 grados mirando por la izquierda, por ejemplo. Entonces tenían que volar, ¿cierto? Así asimilábamos la falla de indicador de actitud, que queda una actitud totalmente errónea y desagradable. Entonces, ¿qué pasa? Que los pilotos se desorientaban mucho, y un piloto que lo encontré bueno me dijo, ¿sabes qué? Prefiero taparlo. Y pescó un papel, lo tapó y pudo volar perfectamente. Pero el hecho de que el indicador de actitud le indicara algo distinto, ¿cierto? Y brusco, en realidad era como un viraje casi 90 grados por la izquierda, y todos los demás instrumentos, por supuesto, indicando normal, y lo encontré re bueno, y dije, en realidad tiene razón, pues entre estar mirando el instrumento que está erróneo y en mala posición, es mejor taparlo, y ya un papel, ¿cierto? Blanco encima, cosa que no lo distraiga. Y con eso los pilotos todos empezaron a volar bien, entonces yo quedé con esa información, ¿cierto? Si me llegué a echar a perder el indicador de actitud, ya, por ejemplo, descendiendo 20 grados en el día abajo, un viraje de 30 grados por la izquierda, yo lo taparía. ¿Eh? Y a ustedes les recomiendo taparlo con un papel, ¿cierto? Con algo, cosa que no los distraiga y puedan, ¿cierto? Volar con panel parcial sin tener la gran distracción de una condición totalmente anómala. Una actitud, ¿cierto? Totalmente distinta a lo que debe hacer el vuelo. ¿Ya? Aquí tenemos instrumentos análogos. ¿Ya? Yo esta foto la saqué de broma porque si ustedes ven aquí, esta es ahora hay dos pantallas más. Ahí está la pantalla del piloto, del dueño del avión, y yo, cierto, tengo esta pantalla, entonces la saqué y se la mandé, oye, dije, aquí hay pobreza franciscana, mira cómo vuelo yo. Pero yo, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrado ya a volar así. Por lo tanto, él vuela con las pantallas y todo, y yo llevo el control por acá. ¿Ah? Se ven instrumentos viejos, ¿ah? Fíjense aquí el HCI. ¿Ya? Aquí tenemos el indicador de rumbo, ¿cierto? Pero yo estoy acostumbrado. ¿Ah? Igual le vamos a poner pantalla ahora al avión acá a este lado. Pero yo digo, mira, no es necesario. O sea, bueno, que rico que lo pongan pantalla, excelente. Pero yo ya estoy acostumbrado a volar así que no me incomoda. ¿Ya? Y yo control no miro sus pantallas, sino que miro para acá nomás, ¿ya? Pero le van a cambiar luego, le van a poner un par de Aspen aquí, para poder yo también tener pantalla. Pero yo vuelo así, con esto vuelo perfectamente y hago aproximaciones y orbito arco, no hay ningún problema. ¿Ya? Hasta el momento me he acostumbrado a esto, así que no hay problema. Entonces aquí yo le puse, ¿cierto? Cubriendo el instrumento fallado, ¿por qué se me ocurrió esto? Porque en un vuelo por ahí en el norte, en Iquique, un piloto lo hizo y lo encontré fantástico, porque ya no me distrae tanto esa mala posición, ¿ya? Cubriendo el instrumento fallado puede ayudar a la habilidad del piloto para mantener el control de la aeronave. Si es necesario, avise al ATC el problema, y si es necesario también declare emergencia antes que la situación empeore. Aquí hay una tendencia a no declarar emergencia, porque declarar emergencia trae otras consecuencias, y otras cosas más para la empresa, para el piloto. Entonces muchas veces la gente no declara emergencia hasta que realmente ya estamos complicadísimos, ¿ya? Pero no debería ser así también, pero bueno, hay un tema ahí de otros procedimientos que cuando las emergencias se activan,
y que uno de repente trata de evitar. Falla el sistema neumático. ¿Ya? El sistema neumático es el compresor que entrega presión de aire para varias cosas, ¿ya? Entre ellas, en aviones grandes, para sistemas, ¿cierto?, de instrumentos giroscópicos. Entonces, cuando falla el sistema neumático, también aparece una luz ámbar que indica, ¿cierto?, que está fallando el sistema neumático. Uno mira un indicador de PSI que se llama chiquitito y ve que la aguja, por ejemplo, salió del rango verde, entonces quiere decir que no tengo presión neumática como corresponde. Esa presión neumática de aviones grandes también es grave. ¿Por qué? Porque activa toda la parte de presurización. Entonces yo puedo ir volando muy alto y empiezo a perder presurización. Entonces es una falla, diría yo, que podría ser grave. Si yo voy volando también en nubes, ¿cierto?, en IMC, y voy volando alto y pierdo presurización, tengo que partir rápido para abajo. Ahora, si pierdo presurización explosiva, que de un segundo, ¿cierto?, se rompe una cañería, hay que arrantir y partir a máxima velocidad para abajo, o con el sistema, ¿cierto?, de descenso en cerros, que es ralentí, arco blanco, full flap, y descender a máxima velocidad con flap abajo. Entonces, ¿cierto? Y ahí podría salir de las mínimas, entonces perder presurizaciones graves, ¿ya? Entonces, aparte de falla neumática, una leyenda y una luz, también se vende la luz de presurización. Y ahí hay que partir inmediatamente. Estoy hablando de 27.000 pies. En un par de minutos o segundos podría estar, ¿cierto?, salir la presurización y quedo a esa altitud con el cuerpo. Y ahí queda la pelota. Una posible causa de falla de instrumento es la pérdida de succión o presión de aire, sistema neumático, ¿ya? La succión es proporcionada por una bomba, y la bomba obviamente puede romperse, ¿ya? Accionada por el motor, y el aire neumático proviene de los compresores de la turbina, un aire a alta presión. Entonces hay que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, el indicador de altitud me está indicando un pequeño montaje y viraje a la izquierda, ¿se fijan? Pero yo veo aquí el indicador de viraje que está totalmente con las niveladas. Veo, ¿cierto?, que el variómetro está en 0, por lo tanto digo, ¿qué está? Ah, chuta, indicador de actitud. El problema es que yo podría estar tan concentrado en indicador de actitud que empiezo a corregir el indicador de actitud. ¿Y qué va a pasar? Ahí sí voy a entrar en problemas, ¿cierto? Porque primero voy a bajar la nariz, voy a bajar real. Segundo, voy a nivelar las alas, voy a empezar a virar, voy a empezar a aumentar, ¿cierto?, el indicador de rumbo, y viene toda la consecuencia. Entonces hay que acostumbrarse a esto para poder determinar rápidamente una falla, ver cuál está fallando y dejarlo inmediatamente afuera del sistema, ¿ya? Entonces, en este caso, esta falla aquí yo veo que tiene una bandera. El problema es que a veces uno no ve la bandera, ya está tan concentrado en el tema que de repente no se ve. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Si yo veo que todos los otros instrumentos me están indicando normal y entonces ahí no el indicador de actitud. ¿El sistema neumático funciona con un acumulador o es directo? No, directo. De una de las etapas del compresor, el compresor, ¿cierto?, entra aire por adelante, y ese aire, aproximadamente un 40%, 30-40%, se va a la cámara de combustión para producir la combustión, y el resto del aire se va para refrigeración y aire también para los sistemas neumáticos, ¿ya? Entonces no es un compresor que guarda aire, sino que el hecho de que esté funcionando la turbina, hay aire neumático en el sistema. ¿Ok? Ahora yo me he dado cuenta también, yo en aviones grandes que he volado, el indicador de presión neumática es súper chiquitito, no es más grande que una moneda de 100 pesos a veces. Entonces digo, chuta, mueve tantos sistemas, casi como la parte eléctrica, ¿cierto?, la batería o el generador alimenta todo, mueve hartos sistemas, ciertos sistemas neumáticos, entre ellos, por ejemplo, la bota antihielo, bota de hielo, ¿ya? Entonces, no debería ser tan pequeño el indicador, porque de repente uno lo busca y no lo encuentra, de hecho. Dice, aquí está el indicador de aire neumático. ¿Ya? Y tiene un rango normal, y entre medio tiene un rango verde, que es donde tiene que estar la aguja, ¿cierto? Cuando uno está sobre cierta potencia, tiene que estar ahí. Pero son súper chiquitos los indicadores de aire neumático. No deberían ser tanto, porque, como digo, es un sistema importante y mueve hartas cosas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a veces uno dice, va a fallar el indicador de actitud, y le pone, ¿cierto?, un viraje de 30 grados, y no, a veces es casi imperceptible el error, ¿cierto?, indicado cuando falla. Entonces, ¿cierto?, uno de repente dice, ¿por qué estoy mirando o sea, estoy en 1.50, partí en el tanto, mantuve el recto nivelado? Entonces, no siempre se va a producir una falla y a empezar a jugar aquí, no, sino que son fallas imperceptibles. Entonces, ante cualquier cosa que no esté funcionando, algo está pasando porque estoy perdiendo el rumbo o estoy perdiendo la altitud muy fácil, y ahí hago un pequeño análisis, comparo y dice, el indicador me está fallando, está quedando. Miro, ¿cierto?, la parte de succión,
o el indicador de padre neumático y veo que está abajo lo verde. Entonces ahí está complicado, ¿ya? Entonces a veces son imperceptibles. El periodo automático, como funciona también relacionado con esto, si el periodo automático empieza a ponerse muy errático, ¿cierto? Baja, sube, empieza a bailar mucho, hay que pensar en que hay un problema en los indicadores que le entregan información, ¿ya? Entonces también por ahí yo puedo encontrar una falla. A todo esto, ustedes ven aquí y se ven simples, ¿eh? Se ven simples las fallas, pucha, aquí estamos mirando poco, pero vuelvo a repetir, estamos metidos en IMC. Ojalá que no en muy malas condiciones, pero estamos en IMC, por lo tanto, cualquier cosita chica puede convertirse en una cosita grande, ¿cierto? Y producir un gran efecto, ¿ya? Así que, ojo por eso. Aquí nosotros mantenemos, ¿cierto? 2000 pies de altitud con 90 nudos. Esas son las condiciones, ¿cierto? Si el piloto no ve la bandera roja aquí, porque es muy chiquitita, ¿cierto? No una bandera grandota que aparece, ¿cierto? El indicador de actitud interpretará mal, ¿cierto? La condición de vuelo e interpretará un viraje por la izquierda. O sea, estoy virando por la izquierda, va a reaccionar, va a nivelar y va a empezar a aparecer problemas por acá, ¿ya? A la vez, como le dije, va a empezar a nivelar, van a empezar a aparecer problemas por aquí y por acá también, ¿ya? Entonces, todo está interrelacionado. Por lo tanto, la idea es tener la capacidad de determinar algo que está fallando, aunque sea un grado, pero me está fallando. Yo les conté también una falla que yo tuve real, es la única falla que he tenido grave, ¿eh? Grave, digo grave porque una vez que yo estaba volando, iba de Santiago, Casablanca, Quintero, Tabón y aproximación ILS, ese era mi plan de vuelo. Antiguamente se podía volar, no era tan como ahora que no se puede volar en ninguna parte, antiguamente autorizaban de todo, y iba solo, me acuerdo. Iba solo, ¿cierto? En un Dakota, que es un avión para 4 personas, tipo avioneta, y bueno, me metí en las nubes, cerca de Casablanca ya había metido en las nubes, pero hasta el hueso, y era de día, me acuerdo, pero una nube gruesa, ¿cierto? Densa, y de repente se me fue el velocímetro a cero, así de en una, ¡pum! Y eso, ¿cierto? Bastó para que me descontrolara. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer ahora con la experiencia que uno tiene? Dice, chuta, indicador de actitud nomás y potencia, y ahí ver qué pasó. Bueno, en esa oportunidad se me fue el velocímetro a cero y bastó eso para descontrolarme el vuelo. Y me descontrolé, no llegué a invertirme, pero empecé a bajar, a subir, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? Y fue error mío porque no conecté el sistema estático pitot. Y habíamos en condición un poquito de hielo, entonces me descontroló completamente. Por eso yo sé que esto pasa. Y dice, pero el velocímetro se te da a cero por último indicador, pero uno va muy concentrado, ¿cierto? Va mirando para adentro, va mirando los relojes, haciendo conseguir cosas, va con el rumbo, con la raya ayuda, algo así. Entonces, una cosa que no funcione como yo quiero, o como debería funcionar, no como yo quiero, sino que no funcione como debería funcionar, es motivo suficiente para descontrolarse. ¿Ya? A lo mejor, como le decía antes, si mi indicador de rumbo, ¿cierto? El compás, yo empiezo a virar y no vira conmigo, eso puede desconcentrarme, ¿cierto? Y perder el control del avión. Entonces uno tiene que tener la capacidad. Por eso digo siempre, cualquier cosa que pase, indicador de actitud y potencia. Se me muere todo, ¿cierto? No quedo en nada, indicador de actitud y potencia siempre y cuando el indicador esté funcionando. Y el indicador de actitud esté normal. Pero cualquier cosa que lo empiece el altímetro a girar, ¿cierto? Bariómetro para arriba, para abajo, lo que sea, indicador de actitud y potencia. Y con eso no puedo ni descender, si voy nivelado y con la potencia adecuada, ¿cierto? La mitad, también se me da la potencia, no importa, potencia la mitad, ¿cierto? Donde yo sé que es para crucero, uno siempre conoce sus aviones. Y con esa condición empezar a buscar qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces a lo mejor murió de data computer, a lo mejor le formó hielo, ¿cierto? Todo el sistema estático, todo el tubo pitot, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Yo tengo que controlarme con algo, entonces, indicador de actitud, a ojos cerrados, y potencia conocida. Y de ahí ver. Ahora sí, indicador de actitud que está fallando y otras cosas, y bueno, habrá que, según la situación, tomar el mando, pero acuérdense, control ante todo. Primero controlarse, ¿ya? Controlarse, buscar un instrumento que esté presentando bien y con ese afirmarse. Lo mismo, ¿cierto? El sistema de los indicadores, si se prende la luz o salen de rango verde. El panel parcial normalmente nosotros lo hacemos tapando el indicador de actitud. Entonces el alumno vuela con los instrumentos de performance para todas las maniobras, hacemos ese alfa, ese grado y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que de repente podría no ser el indicador de actitud. Podría de repente el altímetro empezar a descender, a descender, chuta, ¿qué está pasando? O el variómetro, ¿cierto? Indicar 2000, 3000 pies para arriba.
o el velocímetro, ¿cierto?, empezar a llegar a baja velocidad y me suena el pito de alta velocidad. Entonces, cada situación en sí misma es distinta. Entonces, ¿cierto? Si yo tengo indicador de actitud, ojalá al horizonte inmediatamente a las niveladas. Y con eso, aunque que esto siga girando, ¿cierto?, para allá, para acá, no importa. Mantengo una actitud y una potencia, instrumentos de control. Y después que tengo eso, empiezo a analizar qué puede estar pasando, ¿cierto? Si yo mantengo la actitud en nivelado, el barímetro se indica en 0 y esto está bailando, ¿cierto?, aumentando, disminuyendo brusco, obviamente que tengo un problema serio, pero no es tan serio instantáneamente. Después tendré que ver cómo determino, ¿cierto?, mi actitud. Les recuerdo que hay algunos transponders que entregan altitud, ¿eh? Si ustedes tienen transponder por ahí y dice menú, aprendenlo, empiezan a ver qué tienen y se van a encontrar de repente con una función que indica altitud. La misma que está recibiendo el radar o que está emitiendo mi transponder, aparece ahí también, así que ahí tienen un altímetro. Yo no sé, no me acuerdo cómo es el transponder de este avión, del avión que volamos, el 162 nuestro de la universidad, pero hay equipos, ¿cierto?, que tienen, de repente aparece menú, apriétenlo y van a encontrar una función altitud y le indica la altitud que estamos volando. Nosotros lo usamos, de hecho, para comparar lo que indica nuestro altímetro. Bueno, falla del sistema estático y todo, ya estamos claros, ¿cierto?, que va a afectar al velocímetro, altímetro y bariómetro. Entonces, la mayoría de los aviones, ¿cierto?, cuentan con sistemas de presión estática alterna. Y cuando usamos la presión estática alterna, tenemos que estar claro, ¿cierto?, que está sacando presión desde la cabina, por lo tanto, ¿cierto?, la cabina tiene una mayor presión, por lo tanto, ¿cierto?, en el altímetro, bariómetro y velocímetro van a aparecer inicialmente algunas indicaciones erróneas, pero que pueden todavía servir para poder controlar el avión, ¿ya? El altímetro tiene una pequeña montada, el velocímetro también, el bariómetro monta, después desciende, entonces hay que estar claro con esos efectos. Aquí si se me produce un problema de esto, a gran altitud, estoy frito igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que despresurizar la cabina, no puedo romper un instrumento como dice el procedimiento, y resulta que estoy con una presión de cabina interna muy distinta afuera, estoy a 27.000 pies, y la cabina está a 5.000. Entonces no saco nada con romper ni usar ningún sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el orificio que va a quedar abierto va a captar la presión de la cabina. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cierto? Despresurizar. Y ya se me complica el tema, porque imagínense, voy volando en nube, no sé, 25.000 pies, y ya cierto problema de sistema estático pitot. Entonces, tengo que bajar obligatoriamente, bajar bastante, bajo 10.000 pies, para poder, ¿cierto?, utilizar el método de liberar el instrumento. Así que ya se me complicó el tema. No puedo llegar a despresurizar, ¿cierto?, y partir para abajo sin que me esté indicando en forma errónea el altímetro, el bariómetro y el velocímetro. Entonces, métanse o pónganse en la situación. ¿Qué es lo bueno aquí? Que, como digo yo, a mí no me ha pasado, 40 años volando, no he tenido ninguno de estos problemas, así que, como dije cuando empezamos este módulo, no hay que agarrarle miedo, o sea, son cosas que pueden ocurrir, pero casi no ocurren, ¿cierto? Porque los aviones son buenos, los mantenimientos son seguidos, la universidad también tiene buen mantenimiento, así que, y no es presurizado tampoco, el hecho de ser presurizado trae otros problemas más. Entonces, estamos comentando cosas, pero cosas que podrían pasarles, es bueno que las escuchen en algún momento por si les pasan y poder tomar alguna acción, pero no es para asustarse porque en realidad a mí no, lo único que me ha pasado es esta cuestión del velocímetro, pero fue un error mío, ¿cierto?, por no conectar, no tener la precaución de conectar el tubo pitot, ¿ya? Aquí encontré alguna información, ¿cierto?, americana también del tema de la falla del sistema de vacío, ¿ya? Recuerdo entonces el sistema vacío es lo que mueve los instrumentos giroscópicos para darle velocidad, ¿cierto?, a la rueda del giróscopo. Entonces, de muchos accidentes aéreos con consecuencias fatales, o sea, con muerte, han tenido como factor común la desorientación espacial. La desorientación espacial, ¿cierto? Que yo pierdo la orientación y puedo invertirme o caer en picada y todo, ¿ya? En estos accidentes, los pilotos IFR, ¿cierto?, trataron de volar en nubes, ojo, con instrumentos giroscópicos inoperativos. O sea, a lo mejor en forma voluntaria, vieron que tenían un problema en un giróscopo o en el indicador de actitud y dicen, no, paremos nomás, si no hay problema, yo vuelo harto, así que tengo experiencia. ¿Y qué pasa, cierto? Arriba metido en una nube, la cosa es distinta porque no tengo referencia visual. Y el oído, ustedes saben que el oído, ¿cierto?, no es perfecto, no estamos hechos para volar, por lo tanto el oído le puede dar sensaciones falsas de viraje cuando no está virando o nivelado cuando está virando. Entonces,
muchos de estos accidentes, y estos son accidentes reales, ¿cierto? Fueron porque trataron de volar IFR en IMC con instrumentos giroscópicos inoperativos. ¿Ok? Estos indicadores de rumbo y de actitud tienen una sola fuente de vacío. Ese es el problema, ¿cierto? Que si muere esa fuente de succión, no tengo otra de respaldo. ¿Por qué? Porque los aviones tienen lo menos posible para que sean más livianos, ¿ya? Entonces aquí falló la succión, por lo tanto, hay un problema. Aquí la succión es bien importante, yo le comentaba en el otro curso, que de repente yo hago instrucción, ¿cierto? Y miro la succión y está baja, y digo, oye, está baja. Ah, sí. ¿Pero cómo así? No, no, es que siempre hablamos así, que el avión tiene un problema, que el vacío. Le digo, pero no es importante el vacío. Y como cuando uno pregunta así, como que, ah, bueno, sí, pero no, si estamos volando así siempre. Ah, y se ha metido en nube, sí, yo me he metido en nube. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no se le da la importancia suficiente al tema del vacío. Entonces, realmente está abajo, ah, no, siempre está así, chuta. Y resulta que es como si yo tuviera un elemento eléctrico o electrónico, ¿cierto? Que funciona con 28 volts y miro el voltímetro y está en 24. Y ahí no saldría ni a palo, ¿cierto? Porque no tengo el voltaje necesario para que funcione. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Si yo la succión es entre 4,5 y 5,2, que es lo normal, y está en 3, ¿cómo vuelo así? Entonces lo suben como una... Entonces yo digo, en realidad no le toman importancia a lo que es succión. Si saben que es parte del equipo, la succión, a veces uno pregunta y ni siquiera saben qué es lo que funciona con succión. Es más, a veces ni siquiera saben a qué es la succión. Este avión usa succión, sin un indicador. ¿Y qué funciona con la succión aquí en este avión? Y quedan mirando así como, eh, y no captan. Entonces, ¿cuándo vienen a saber esto? Cuando vuelan instrumentos. ¿Ya? Porque instrumentos obviamente es cuando uno está más complicado. Pero en las clases de ingeniería no le dicen, mire, la succión mueve indicador de actitud, mueve, ¿cierto?, los compases, para que usted vea en qué rumbo va volando siempre. No le dicen eso, entonces la succión es así como, ah, está mala, qué bueno. Entonces yo le digo, mire, todo lo que trae el avión, todo, hasta la última lucecita, ¿cierto?, el último indicador, la última agujita, todo es para algo. Y todo tiene que estar en verde si corresponde, ¿cierto?, en el rango que corresponda. Y si no está ahí, hay un problema, algo le va a fallar, algo del avión le va a faltar en algún momento, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que la succión no es broma. Cuando en el curso de instrumentos, ¿cierto? Y tampoco le enseñan mucho esto de la succión, cuando ven la parte de instrumentos que nosotros vimos, ¿cierto? Magnetismo, giroscopía y todo eso. Ahí como que uno empieza a tomar la importancia. Entonces, claro, pues, si yo voy a hablar de instrumentos reales, de noche, y veo que la succión no está en rango verde, no puedo salir. Pero si yo no sé la importancia que tiene la succión, digo, siempre estamos así, listo, volvemos nomás. Entonces ahí van los pilotos, los instructores, ¿cierto? Que tienen que quedar claro y ver ese tema, ¿ya? Y como los aviones son plata y a veces hay aviones donde no hay mucha plata, obviamente que no los revisan, pues si no la succión, no, deja ahí, pero es que está bajo. No, esa cuestión no hace nada, no sé, algo hace. Si por algo está ahí, por algo tiene un rango verde y todo. Entonces, todo lo que está puesto en un avión sirve. No hay ningún avión que tenga algo que no le sirva, ¿ya? A no ser los aviones más grandes son con más lujo, pero en términos generales todo sirve, ¿ya? Entonces aquí tenemos un problema, ¿cierto? Que tenemos una sola fuente de succión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Aprovechamos, ¿cierto?, de practicar fallas de instrumentos giroscópicos, pero con el problema que las fallas de instrumentos de sistema táctico pitot es difícil, ¿cómo se llama?, simularla. No hay forma, ¿cierto? Entonces la única forma es en un simulador de vuelo, ahí tirarle una falla en el altímetro, en el variómetro o en el velocímetro, ¿ya? Pero es difícil en vuelo mismo practicar una falla de sistema estático pitot porque no se puede. Esto sí, yo le puedo, ¿cierto?, poner un indicador falso que esté en viraje o taparle con un papel, ¿cierto?, que vuele solamente con los instrumentos laterales, ¿ya? Este último punto es re importante porque definitivamente la experiencia que tenga el piloto, ¿cierto?, y la capacidad para el análisis le va a ayudar a salir del problema. Siempre hay que pensar que el sistema giroscópico
no está en contacto por ningún lado con el sistema estático, ¿ya? Sistema estático pitot. Por lo tanto, yo puedo determinar una falla, ¿cierto?, del sistema giroscópico a través de los instrumentos del sistema estático pitot, o al revés. Entonces, lo bueno es que no están interconectados, ¿cierto? O sea, no puede, difícil que vayan los dos juntos, ¿ya? Entonces, pero definitivamente la experiencia del piloto le va a indicar. Y yo he captado que la experiencia en el fondo se traduce en confianza, ¿ya? Siempre la experiencia se traduce en confianza y la confianza se traduce en tranquilidad, en control, ¿ya? Porque un piloto nuevo, por supuesto, ante una falla podría volverse loco y no, tranquilo, tranquilo, mantén el control del avión, veamos qué pasa, ¿ya? Pero ¿por qué uno tiene la capacidad de hacer eso? Que yo obviamente tampoco la tenía antes cuando era muy joven, porque uno, ¿cierto?, ha pasado situaciones y todo, entonces, y conocimiento, y situaciones que han pasado, entonces uno como que es más tranquilo, ¿ya? Y al tener tranquilidad, como digo, permite controlar más, ¿ya? No volverse loco, sino que tomar, ¿cierto?, la situación, ver qué está pasando, comparar los sistemas, y decir, está fallando el sistema de giróscopo, ¿cierto? Algo está pasando, así que nos vamos solamente con sistema estático y todo, ¿ya? Está fallando el sistema estático pitot por hielo, o sea, nos afirmamos entonces en los instrumentos giroscópicos. Y así, ahora, cuando volamos pantalla, ahí está complicado el tema porque está todo justo dentro de la pantalla, con los magnetómetros y todas esas cosas, ¿ya? Pero, como digo, la idea es que un piloto nuevo tome en conciencia de lo que yo digo, ¿cierto? Y decir, a ver, si los pilotos con experiencia son más tranquilos, ¿cierto? Y eso les permite pensar más, controlar más, entonces hay que tratar de imitar eso, ¿cierto? Como piloto joven, pero tener la capacidad de tranquilizarse, ¿cierto? Y ver qué está pasando y no volverse loco y empezar a mover el avión para allá, para acá, y de repente no me doy cuenta, estoy en un viraje 90 grados en inclinación alar, descender de 500 pies o 1000 pies por minuto para abajo, y ahí estamos complicados, ¿ya? Entonces, un consejo que le voy a dar yo es que hay que tomarlo no con tranquilidad, pero no volverse loco, ¿ya? Primero control, después, ¿cierto?, analizar y aplicar, no empezar a corregir nomás todo lo que está malo y resulta que estamos afectando más el tema, ¿ya? ¿Se fijan? Ante un problema me controlo primero, ¿cierto? ¿Y qué está pasando? Hago pequeños movimientos, no me está funcionando, ¿cierto? No me está siguiendo lo que estoy haciendo, o no me está indicando lo que, entonces falló este sistema, ¿ya? Este instrumento que está fallado, así que lo sacamos, lo tapamos, lo que sea, pero tranquilidad, ¿ya? Obviamente que es difícil un poquito, de repente metido en la nube, pero tranquilidad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Volvemos aquí también, hay que chequear la succión en tierra, y si la succión no está dentro de rangos, o hay alguna luz prendida de succión, no volar porque hay un problema en la alimentación, ¿cierto?, de los instrumentos que uso para volar directamente en instrumentos. Yo no quiero leerle aquí porque no me gusta leer todo, pero es bueno, ¿cierto? Cada párrafo está bien escrito o reducido, o para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿cierto? Por eso no lo estoy leyendo, ¿ya? Para que ustedes lo lean. Se fijan que ante una falla y que empiezo a tener un problema, tengo que comparar una cosa, unos instrumentos con otros y tratar de determinar cuál es el que me está fallando, ¿ya? Dentro de, por supuesto, mantener también el control del avión y volar la aeronave. Entonces, analizar, ¿cierto? Comparar, hacer pequeños movimientos de viraje o descenso y ver si todo está, cuál instrumento me está indicando lo que yo estoy haciendo. Entonces, a partir de ahí, esos son los instrumentos que yo tengo que utilizar y, por supuesto, pensar que son los otros los que están fallando, los que no me están reaccionando de acuerdo a lo que yo estoy haciendo con los manos. Ya, aquí pongan mucha atención. No me acuerdo si se los comenté a usted o no, pero esto lo agregué yo, ¿cierto?, en la experiencia que tenemos, que es la famosa falla de compases. Francisco, les conversé de esto, ¿no? Falla de compases, Ujú. puede que sí, pero no lo recuerdo. Que en la pesquera en el norte hacíamos falla de compases. No me acuerdo. Ya, le voy a contar de nuevo aunque se aburran. En el norte, yo empecé así cuando estaba destinado en Iquique,
de una pesquera me contactaron, ¿cierto? Que sabían que era instructor de vuelo por instrumento y que necesitaban un instructor para prepararse para el cheque anual. Entonces yo empecé a trabajar con esa pesquera le pasaban el dato a otra pesquera y le gustó la instrucción y al final quedé yo como instructor de todas las pesqueras en el norte. En el norte me refiero a Iquique y Arica. Entonces, una vez al año ellos había que hacerle un reentrenamiento para enfrentar el check anual que les van a tomar allá y todo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando con pilotos de 15.000 horas, 20.000 horas, 25.000 horas, que evidentemente han hecho instrumentos, miles de aproximaciones, ¿cierto? Que hay otro problema ahí, que las aproximaciones de Iquique y Arica se las saben con los ojos cerrados, porque son las únicas que hacen. Entonces, y lo otro problema también que hacerle clase, porque hacíamos como 6 horas teóricas, me acuerdo, es difícil hacerle clase a personas con tanta experiencia, ¿cierto? Porque uno no, ahí no está hablando que, mire, el HCI tiene 2 DOT, cada DOT tiene 5 grados, y en total 20 grados, esas cuestiones uno las dice y lo quedan mirando y dicen, oye, pero veamos cosas sólidas, pues no como cabritos de recién empezando, ¿ya? Entonces ahí había que preparar súper bien las materias y todo. Entonces yo hacía 2 cosas. Primero, como ellos sabían la aproximación al revés del derecho, yo hablaba con el jefe de aeropuerto ya, que era conocido, yo estaba destinado allá, íbamos a ceremonias juntos y todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Hacía aproximaciones simuladas por instrumento. ¿Qué significa aproximaciones simuladas por instrumento? Que podíamos hacer cualquiera de Chile, y de la Antártica, Isla de Pascua, ¿cierto? Punta Arenas, la de Valdivia, la de Osorno, como ustedes ya conocieron a través del trabajo de planificación. Entonces, no hacían las de Iquique y las de Arica, porque eso decía, ¿para qué vamos a hacer esas si las hacen todos los días, cuando regresan en la noche de la pesca y todo? Entonces, empezamos a hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que yo tampoco puedo abajo interferir el tráfico aéreo, ¿cierto? Con aproximaciones que son de otros rumbos y todo. Entonces, pedí yo un espacio aéreo, ¿cierto? De 5.000 pies para arriba. Como todo está aterrizando, así que sobre el bord no pasan a 3.000 pies, creo. Entonces, ¿cierto? Trabajamos y con el ADF o el NE que tenía la pista también. Entonces trabajamos en eso. Entonces a todas las altitudes le agregábamos 5.000 pies. ¿Ya? Si por ejemplo el circuito de espera era 3.000 pies en Osorno, el circuito de espera acá era 8.000 pies. ¿Ya? Si la mínima eran no sé, 800 pies, la mínima acá eran 5.800 pies. Entonces cambiábamos toda la altura. Y le gustaba, ¿por qué? Porque hacían cosas distintas. O sea, ya 15 años haciendo la misma aproximación, entonces ahora estaba haciendo la aproximación de Punta Arenas, de Puerto William, ¿cierto? Todo eso. Entonces, re entretenido y nunca hubo conflicto, nada. No, ni un problema, volábamos, ¿cierto? Y le gustaba. Y lo segundo que yo le hacía, en cuanto a falla, porque el panel parcial también, ellos ya dominan tanto los aviones, vuelan tantas horas que ya el indicador de ni lo usan. Vuelan, de hecho, de noche, 500 pies sobre el agua, ¿cierto? Manteniendo viraje sobre el pescado y todo eso. Entonces, tenían mucha habilidad en ese sentido. Entonces, ¿cierto? Yo le hacía la falla de compases. Entonces, ¿qué significa falla de compases? Que yo voy volando normal y de repente sigo un viraje y de repente miro mi indicador de rumbo y se quedó pegado en un rumbo X. No viró más, ¿cierto? Saqué el viraje, miro, hago un viraje por otro lado, se queda pegado ahí y nunca más se salió de ese viraje, de ese rumbo, quedó pegado. ¿Cómo creen ustedes que se hace esa falla? ¿Cómo se puede hacer esa falla para que resulte? Porque yo me preguntaba, en el briefing le decía, vamos a hacer falla con pase y todo, y va a quedar pegado con... Dice, y sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no puedo yo pegarle un clavo ahí para que no siga girando, ¿cierto? ¿Cómo se hace esa falla? ¿Cómo creen ustedes que se hace? Para que los indicadores de rumbo me queden pegados en un rumbo. ¿Esclavo? No, porque el esclavo es que se agarra la válvula de flujo y sigue indicando por esa válvula. Y no esclavo que funciona con líneas magnéticas normales. ¿Cómo puedo yo simular una falla con pases? Bueno, ellos me preguntaban, o sea, yo le preguntaba y también me quedaban mirando y oye, pero ¿cómo la...? Yo decía, ¿cómo lo podemos hacer? Y no sé, miren, ¿qué hacía yo? Íbamos, por ejemplo, ya, miremos por la derecha, mira que están de la derecha de tal rumbo. Iban mirando y yo en un momento, ¿cierto?, sacaba el circuit breaker de los compases. Y al sacar el circuit breaker de los compases, queda congelado donde quedó. ¿Qué me permitía eso también? Dejarlo en mala posición también para entender lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Esta falla a la que yo quería llegar, porque esta falla puede ocurrir y no es raro que pueda ocurrir. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, y de hecho también hasta es bueno de repente practicarlo.
¿ya? Entonces yo le hacía esta falla y quedaban fascinados, oye, qué buena, y la vamos a hacer, y cuando vengamos de nuevo la hacemos de contigo y todo. Entonces, esta es la falla de compases. ¿Cómo se puede producir? ¿Cierto? Cuando el indicador va indicando un rumbo que uno quiere, en distintas posiciones, uno, ¿cierto?, baja la mano, saca el circuit breaker y hasta ahí llegaron todos los compases y quedan todos congelados en la indicación que quedaron. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo puedo trabajar, por ejemplo, con HSI, RMI, si se me congelan los compases? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí? ¿Algún pensamiento? ¿Puedo yo hacer aproximaciones con HSI, RMI y todo si los compases murieron? Pareciera que sí, ¿cierto? Porque vamos a crear la falla de compases y haciendo aproximaciones. Entonces, pareciera que sí, ¿cierto? Sí, la respuesta es sí, sí se puede. Pero ¿cómo esto? Ese es el tema, ¿ya? Entonces, mucha atención aquí, porque puede que ustedes lo sepan, porque podrían tener una falla de compases. Esta falla no la he visto en ningún manual. A mí en un momento se me ocurrió, ¿cierto?, qué pasaba con esto y resultó y lo empecé a aplicar. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ustedes pueden tener, y yo también puedo tener, una falla de compases en un momento determinado, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy en la aproximación de Santo Domingo, por Zulu, si no me equivoco, y, ¿cierto?, es una aproximación directa, con un circuito de espera entre la milla 6 y milla 9, por la izquierda, ¿cierto?, no estándar. Entonces, la aproximación, ¿cierto?, es en el rumbo, o en el curso, perdón, 056. Y tengo que mantenerme en el 056 hasta, ¿cierto?, llegar a la mínima en la milla 1 y a aterrizar o frustrar, ¿ya? Ahí está la frecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener súper claro, súper claro, es esto, ¿sí? La falla de compases, o sea, de los relojes que indican rumbos, ¿cierto?, se congelan en el rumbo cuando fallan, pero esto no implica una falla en la indicación de la aguja del HSI o el RMI. Entonces, primero tener clarito, ¿cierto?, que si se congela el compás en un rumbo específico, la aguja HSI y RMI siguen funcionando normal, siguen funcionando de acuerdo al radial que estoy cruzando, ¿cierto?, con respecto a la rueda de ayuda. O sea, eso no cambia. Entonces son dos cosas separadas. Una, ¿sí? ¿Esto sería solamente para lo que cuando son relojes análogos? Claro, porque en pantalla tienen otro sistema, entonces normalmente falla la pantalla completa. Son magnetómetros y cosas, aquí, ¿cierto?, son agujas mecánicas, ¿ya? Ya, Y claro. antenas que captan la señal y la pasan. De hecho, las pantallas tienen el Air Data Computer que concentra todo, ¿cierto?, y manda la información a la pantalla, entonces es otro sistema. Claro, porque cuando estaba preguntando si es que se puede seguir utilizando, si es que falla el compás, en el avión es complicado, a no ser que sea Sí, solamente el compás que esté fallando, claro, pero ahí debe ser una falla completa por el tema de los magnetómetros, claro que directamente. sí, claro. Entonces los magnetómetros son otro concepto, ¿ya? Ok. Entonces, tener muy claro que son dos fallas distintas, una de la rosa de compás que indican los rumbos y otra que la aguja del HSI y RMI que siguen funcionando normal. Entonces, en este funcionamiento normal, entonces hay posibilidades, ¿cierto? Aquí yo tengo, lo corté, ustedes saben ya que lo corté lo mejor que pude, pero el pulso anda más o menos. Entonces aquí yo tengo, ¿cierto?, un HSI, perdón, claro, un HSI, que en esta aproximación con rumbo 056 se me quedó congelado, ¿cierto?, en el norte. Puse el norte para que sea más conocido, ¿cierto?, y no perder. Entonces, ¿qué pasa? Toda vez que el HSI vaya centrado en el 056, yo voy a ir interceptado en el 056. ¿Ok? Entonces, si yo voy volando esto, yo, ¿cierto?, vuelo obviamente con indicador de compás magnético. Y con el compás magnético, yo mantengo, sí, 056, ¿cierto? Yo tengo un problema aquí que la pantalla se congeló en el norte. Entonces yo vuelo con compás magnético y la aguja del HC. Entonces, ¿qué pasa si la aguja se me da un poquito a la izquierda? ¿Cómo corrijo eso? ¿Con pedal? Sí, ese es el efecto físico con halo pedal, pero para efectos de aguja, ¿cómo yo, supongamos que se me empieza a ir, ¿cierto? Y me queda 5 grados, el 2 de los 5, acá, ¿cierto? Mantuve aquí por el compás magnético y se me fue el 2 de 5. ¿Cómo hago yo para regresar a que se centre? Sí, Mire, no, porque ¿no? Voy 10 grados menos Claro, hacia la izquierda. claro, ¿cierto? ¿Y a través de qué instrumento vi los 10 grados a la izquierda?
El compás magnético. Obvio, po. Entonces yo en vez de volar aquí, ¿cierto? Al 0,56, vuelo, por ejemplo, al 0,40, por poner un caso. Depende de la distancia que esté, ¿cierto? 0,40. Al volar al 0,40 aquí, la aguja se va a empezar a centrar nuevamente. Se centra y vuelvo por compás magnético al 0,56. Si se me va para el otro lado, lo mismo, ¿cierto? Por compás magnético, porque esto no se mueve, esto quedó fijo ahí. Por compás magnético, viro, ¿cierto? Por ejemplo, 0,56, vuelo al 0,70, por ejemplo. 0,65, ¿cierto? Mantengo el 0,65 por acá, se me centra la aguja y vuelvo a virar, ¿cierto? Al 0,56 y así. ¿Se fijan? Entonces, la función de la aguja no se perdió. Sigue captando la señal del equipo, sigue mandando la señal al instrumento y el instrumento sigue la aguja, el CDI, funcionando exactamente igual. Entonces, esto es súper importante. Una falla de la rosa, compás, no tiene que ver con la falla de la aguja también. ¿Ok? Entonces, en el RMI lo mismo, ¿cierto? Si yo voy volando por compás magnético al 0,56 y la aguja está en el 0,56, perfecto, voy justo aquí. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, si yo no sé esto y se me produce una falla, lo que menos voy a pensar es que la aguja RMI, ¿cierto? O HCI siguen funcionando normal. Entonces eso hacía yo, ¿cierto? Ya va un viraje y de repente iba aquí, ok, y sacaba el circuito y quedaba congelado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Incluso hacían circuitos de espera, todo con falla de compases. Entendiendo, ¿cierto? Que esto sigue igual. O sea, ahora, en vez de leer el rumbo aquí arriba, lo voy a leer en el compás magnético. Lo único sí, que no voy a llevar la aguja siempre arriba cuando voy interceptado, ¿cierto? Justo en el curso, la voy a tener donde se presente en la carátula, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Si se encuentra volando el rumbo 056 y su CDI está centrado, ¿cierto? O aguja del RMI en este curso, manténgalo. Si se desvía el HCI o RMI, coloca un ángulo de interceptación con el compás magnético. O sea, con este, no con la rusa porque esto falló, ¿ya? Cuando el HCI o aguja del RMI se centre o indique el curso deseado, ¿cierto? Cuando se centró, después de la corrección que hice aquí arriba, vuelva por compás magnético al rumbo del curso deseado. Y así, pues, se fijan que no es grave la emergencia, es una emergencia, por supuesto, chuta, se me congelaron los compases, murió la succión, ¿cierto? Algo pasó. Pero digo, pero tranquilo, porque los instrumentos siguen funcionando, listo. Ahora compás magnético y esto. Obviamente iba a requerir un crochet un poquito más rápido. Pero se puede, ¿cierto? Estoy volando de noche, metido en nube, en aerovía, ¿cierto? Estoy en la mínima. Si te pásalo, no, tranquilo, yo sé cómo se hace. ¿Y qué pasa? Que si esto no me lo explican, no se me ocurre. ¿Por qué? Porque no tengo este concepto. O sea, oye, se congelan los compases, perdimos todo, ¿qué hacemos, cierto? Chuta, no tenemos nada más. Y no tenemos adentro, chuta, ¿y qué hacemos? Entonces ustedes ya saben de que son dos fallas distintas, ¿ya? Una cosa es la falla del compás y otra es la falla de las agujas. Y las agujas siguen funcionando o siguen en la función que estaban haciendo, ¿cierto? Indicando la señal del BOR al cual están asociados. ¿Ya? ¿Están claros entonces? ¿Alguien tiene alguna duda de esto, no? Falla de compases. Pero si falla y estoy volando instrumental, estoy complicado ahí. Obvio, pues, todas las fallas son complicadas, estoy en IMC. Hablemos de IMC porque IFR puede ser en visual o en BFR. Hablemos en IMC. Claro que vamos a estar complicados, pero vamos a estar complicados un 10% nomás a lo que podría ser si no tengo conocimiento que esto se puede hacer. Porque vivo metido en nube de noche en IMC, ¿cierto? En IMC completo, y una persona que no ha visto esto le fallan los compases y asume que todo murió. Pues. Si no me está, y no hay que decir, no, pero atento, es que la aguja sigue funcionando con la función de BOR. Pero ahí sí, por ejemplo, si se desvía del HCI o RMI, coloque un ángulo de interceptación con el compás magnético. Claro. En el caso, si es que yo estoy lejos del BOR, hay una mayor, a ver, 1 grado va a significar una distancia bastante grande al aproximarme a un BOR determinado, si es que lo mantengo. A eso en cuanto a... Sí, pero cuando yo vuelo normal, sin falla de compases, estoy interceptado y se me va la aguja a un lado, estoy súper lejos, acuérdense, no le pongo 5 grados, le pongo 30 grados, porque sé que estoy lejos, estoy a 20 millas, 25 millas, y sé, cierto, funcionando normal, que estoy muy cerca y se me desvía 5 grados, voy a ponerle 5 grados nomás de interceptación, o sea, ese concepto se mantiene.
pero la diferencia es que no lo voy a colocar con la rosa compás, porque está mala, esa cantidad de grados la voy a colocar con el compás magnético, y con compás magnético voy a mantener ese rumbo para que se ingrese y se intercepte nuevamente la aguja. Entonces ese concepto se mantiene, no se cambia. Lejos ¿Y de la estación, una mayor cantidad de grados. de qué manera puedo corroborar que me encuentre en el radial que corresponda? No sé. No, pues la distancia, yo sé dónde vengo volando, ¿por cierto? Yo no vengo controlando el vuelo y sé que estoy lejos o cerca, y además que el DME sigue entregando información, si es la rosa compás la que se congeló. Si yo miro mi DME, me está indicando 15 DME, 10 DME, 5 DME, así, no hay ningún problema. Si es la rosa la que se congeló, o sea, el compás, o los compases. ¿Se fijan? Entonces, guarden esto bajo la manga, pero bien guardadito, porque esta falla, como digo, ni siquiera aparece en los libros, en los manuales, FA, nada, sino que es una falla que con el tiempo se nos ocurrió y vamos a hacer, listo, y la empezamos a hacer y vimos, cierto, que funcionaba y la empezamos a aplicar. Y como digo, los pesqueros habían hecho de todo y nunca habían hecho esto, entonces, oye, qué buena, y la vamos a practicar de vez en cuando, vamos a hacer esto, sacar el circuit breaker, ¿cierto? Y volar esto. Ahora, cuando uno mete el circuit breaker, la aguja, la carátula empieza a girar y busca el rumbo en real, porque le está entregando la válvula de flujo o está captando la línea magnética. No hay problema en eso. A algunos no les gusta, dicen, no, es que no es bueno sacar el circuit breaker, de repente no, puede que no funcione, sobre todo en aviones muy viejos, como que tienen miedo a sacar el circuit breaker, y bueno, pero tenemos que hacer la falla. Y después que hacíamos la falla, conectábamos el circuit breaker y funcionaba normal, volvía a la indicación normal. Obviamente empiezan a girar, ¿cierto? Hasta que llegan a su rumbo normal. Pero ojo con eso, entonces ténganlo bajo la manga, bien guardadito, porque luego es una falla que se puede producir y bastante lógica, porque se puede romper la bomba de succión o una cañería en la succión, o esto está demasiado viejo y se soltó algo y ahí quedó. ¿Ya? Y era bueno, ¿por qué? Porque salíamos un poquito de las fallas normales y era entretenido. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Yo se lo dejé en un ángulo normal, ¿cierto? Que hay 45 grados a la derecha, súper cómodo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esto mismo, pero me queda aquí, interceptado? Es complicado, ¿cierto? Porque hay que volar prácticamente con la cabeza al revés. Y ver aquí, ¿cierto? Se me fue para la derecha, y ahí ver, ¿cierto? Y buscar una corrección, ¿cierto? Hacia ese lado, pero yo voy viendo al revés, ¿cierto? Yo les coloqué, como le digo, una situación normal. Entonces, con ello yo partía colocando puras situaciones sobre el horizonte, o sea, perdón, sobre los 90 grados a cada lado, y cuando ya estaba más o menos bien, yo decía, vamos a conectarlo. Se conectaban, ¿cierto? Nuevamente se orientaban. Hagamos un viaje para allá y cuando esto estaba por aquí abajo, por ahí, por ejemplo, ahí le sacaba el ciclo de nuevo. Entonces, es distinto en cuanto a la problemática, ¿cierto? Al esfuerzo mental. Es distinto manteniendo aquí centradito acá, porque tengo que dar vuelta a la cabeza. Y cuando está a este lado, entender que hay que ir a buscarla a la izquierda, no a la derecha. Y cuando está a este lado, hay que ir a buscarla a la derecha, no a la izquierda, ¿ya? Porque estoy mirando al revés. Entonces ahí tiene un problema, un poquito más de problema, ¿ok? Porque cuesta más mantenerlo. Entonces hacíamos varias posiciones, ¿cierto? En esta posición, a veces partíamos sentados arriba, bien sentadito arriba, entonces, ok, y como había que ir a buscarlo, por compañero. Y ahí yo le iba cambiando el ángulo cada vez más cerca, ¿cierto? Hasta que pasábamos a volar abajo. Como le digo, la aguja del RMI es exactamente igual. Lo bueno es que, ¿cierto? Se mueve sola, esto yo lo selecciono, se mueve sola, así que hay una pega menos ahí, ¿ya? Entonces esta es la falla de compás. Tengan en conocimiento, ojalá que no, pero si algún día tiene una falla de compás en aviones, ¿cierto? Como instrumento análogo, sepan que sí se puede volar. Y se practican, de hecho, ¿ya? Yo la practico, y cuando hago instrucción de repente, y son pilotos más avanzados, donde hay tiempo para hacer más cosas porque saben lo otro, aprovechamos de hacer estas cosillas. ¿Ok? Entonces, esta es la falla de compases. Aún en IMC. Sí, en IMC, porque si yo estoy volando visual y se me congela todo, no hace el esfuerzo de interceptado, ¿cierto? Me mantengo visual nomás y aterrizo en el aeródromo más adecuado. Si el problema cuando estoy volando en nubes es que no puedo, aquí como está la transparencia atrás, blanca, ¿cierto? No puedo llegar y virar y descender, porque hay altitudes mínimas, hay rangos de seguridad, ¿cierto? En la aerovía, para cada lado, entonces no puedo llegar y quitar potencia y partir para abajo nomás, no. Volando visual no haría ni el esfuerzo de esto, evidentemente mantengo visual y aterrizo. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, otro alumno? ¿Todo bien? Identificando el instrumento que falla. ¿Ya? Falla el sistema estático pitot.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en nuestros manuales, ¿cierto? En sus calificaciones, ustedes van a ver y se vuelve con panel parcial. Pero nuestro mundo de panel parcial es el indicador de actitud. Entonces, ¿qué hace uno, cierto? Le coloca el papelito típico ahí. De hecho, hay unas cosas para las pantallas, ¿ya? Que es una copita que uno lo pone arriba de la pantalla y se adhiere. Y ahí uno tiene, cierto, para poner falla de indicador de velocímetro, altímetro, son re buenos. Pero ese es nuestro mundo. Pero normalmente es falla de indicador de actitud. Y no siempre es solamente indicador de actitud. Pueden también ser instrumentos, cierto, de performance. Entonces, hay que practicar. Hay que practicar porque yo he practicado harto, bueno, con panel parcial con indicador de actitud, ¿cierto? Yo mismo de repente voy al simulador solito y me subo y le pongo un papel y trato de volar para poder corregir a los alumnos cuando lo hacemos, pero resulta que nadie se toma el tiempo de hacer fallas de otros instrumentos, ¿ya? Por ejemplo, que el altímetro, variómetro, no sé, se vayan cero todo, y volar así con eso, y suplir esa falencia con otro instrumento, con otra indicación. Entonces, nuestro mundo normalmente está, okay, por ejemplo, este turno nos toca volar panel parcial, y nuestro mundo es indicador de actitud. Eso es lo que nosotros, entonces, pero no es eso. Entonces, en simulador, la idea es hacer otro tipo de fallas, no solamente indicador de actitud, sino que instrumentos de performance también. Y podría hacerse también indicador de actitud más instrumento performance, para ver con qué sigue volando, ¿ya? Entonces ahí hay todo un tema de tratar de hacer lo más posible, porque, como digo, cuando uno vuela en una nube y falla el indicador de actitud real y ha practicado harto para el parcial, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una presión psicológica de que estamos en una situación que podríamos estar en una condición grave, ¿ya? Entonces uno se aprieta mucho más, aunque haya practicado 10 veces, 20 veces lo mismo, ¿cierto? Pero va a tener complicado, ¿ya? Ejemplo de falla de sistema estático bloqueado, ¿cierto? ¿Por qué? Por hielo. Entonces, esto puede pasar, ¿eh? Esto, como digo, yo lo encontré en un manual americano por ahí. Esta parte no la pude determinar bien, ¿eh? Esta parte donde dice que funciona como cierto velocímetro, altímetro, no la pude definir bien cómo explicárselas, pero está escrito. Entonces vamos a suponer que esto es así, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado y esto puede pasar dentro de la nube. Entonces uno se desorienta qué está pasando, porque se me está aumentando la velocidad y por acá estoy montando. Entonces puede ocurrir una falla así. Entonces, estas fallas son las que hay que tratar de practicar en simulador, que permite ¿cierto? Cortar cosas desde atrás y que no haya problema, para definirlas, ¿cierto? Y ver qué se hace en casos reales. Pero esto a mí me produciría un tremendo problema, ¿cierto? Como digo, no estoy descendiendo y estoy aumentando la velocidad, pero sí estoy montando. Qué raro, estoy montando y aumentando velocidad y mire, todo un tema ahí, ¿ya? Entonces, esto hay que darle una vuelta más. Yo, por el tiempo que tenemos, no lo pude hacer, pero me voy a meter ahí, voy a tratar en un simulador a hacer la falla, a ver si realmente pasa esto, ¿ya? Que va en sentido contrario. Entonces, un exceso de velocidad, yo tendería a subir más la nariz, y de hecho tendería a quitar potencia, porque está aumentando la velocidad, pero pareciera ser que no está aumentando, sino que se invirtieron los papeles, ¿ya? Entonces, aquí yo le voy a dejar esto escrito nomás, pero yo voy a tratar de practicarlo en el simulador, a lo mejor de la misma universidad, para ver qué es lo que pasa realmente con esto, ¿ya? No está aprobado. Está escrito, le hacemos caso porque son publicaciones oficiales de la FAA, pero esto no lo he probado yo y lo voy a tratar de probar, ¿ya? Que sería una buena información para cuando se hace en clase, pasar este tipo de información a los pilotos. Ok, vamos a quedar aquí nomás entonces y nos vemos en la próxima clase, y en la próxima clase le voy a dar los puntajes del trabajo de planificación y algún comentario, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿El sábado la prueba qué hora va a ser? Va a ser el sábado, pero don Víctor Poblete va a mandar hoy día un enlace y ahí les va a poner la hora. Y no me la dijo tampoco, porque tenía que ver otras cosas, y entre ellas el tema del vuelo y todo eso. ¿Ya? Ok. Listo, muchas gracias y nos vemos a las 10. Cuídense. Vale. Chao, Chao, chao. chao.